Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Camila. Este es el canal Ideas para la Vida by Cami. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa con respecto a lo que les estaba prometiendo de los videos históricos de literatura y un montón de temas. Hoy les traigo algo diferente. La historia del Titanic. Se los presento. Ahí está, el Titanic. El Titanic fue un transatlántico británico que se hundió en el Océano Atlántico en la madrugada del 15 de abril de 1912. El barco chocó contra un iceberg durante su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. Vamos a conversar primero un poquito de lo que fue la construcción. El Titanic fue construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast. El diseño del barco estuvo a cargo de los ingenieros Thomas Andrews y Alexander Carlisle. El Titanic fue construido junto a su gemelo, el Olympic. Hundimiento. El Titanic chocó contra un iceberg a las 11:40 p.m. en la travesía, como les decía, de Southampton a Nueva York. Del 14 de abril de 1912. El barco se hundió a las 2:20 am del 15 de abril de 1912. El hundimiento se produjo en el lado de estribor. El Titanic se hundió en menos de 3 horas. El descubrimiento del Titanic. Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985 por el oceanógrafo Robert Ballard. El descubrimiento se produjo durante una misión secreta de la Armada estadounidense. Vamos a profundizar un poquito más en la historia del Titanic. El RMS Titanic fue un transatlántico británico diseñado por los ingenieros navales Alexander Carlisle y Thomas Andrews y construidos en los astilleros de Harland and Wolff, Belfast, para la compañía naviera White Star Line. Fue el segundo de los 3 navíos que construirían la clase Olympic, junto a sus buques gemelos el RMS Olympic y el HMS Britannic. Fue en su momento el barco más grande y lujoso del mundo. Incluso al Olympic y el más moderno del mundo, incluso se afirma que era insumergible hasta su hundimiento en 1912, como les estaba comentando. Astillero Harland and Wolff, Belfast, Reino Unido. Clase Olympic tipo transatlántico. Operador White Star Line. Puerto de registro Liverpool, Reino Unido. Autorizado 17 de septiembre de 1908. Iniciado el 31 de marzo de 1909. Votado 31 de mayo en 1911. Votado significa que es cuando el barco entra en el agua por primera vez. 31 de marzo de 1912, asignado. Viaje inaugural el 10 de abril de 1912. Baja 15 de abril de 1912. Destino. Hundido durante su viaje inaugural al chocar con un iceberg en el Atlántico Norte a 600 kilómetros de Terranova.
Bueno, aquí tenemos las características generales: desplazamiento 52, 310, arqueo 46, 28 y etcétera, etcétera. Era un barco muy adelantado a su época, según cuando lo inauguraron. Vamos a ver. Aquí tenemos datos más interesantes. El futuro. Vamos a ver. Aquí el área. Pueden continuar. Vamos aquí, dice. La desaparición del submarino Titán en las profundidades del Océano Atlántico reflotó la historia del trágico hundimiento del Titanic. En ese artículo se reconstruyeron datos inéditos del caso que conmocionó al mundo. ¿Cómo se hundió y encontró al Titanic? Aquí vamos a ver. Muchos relatos históricos del hundimiento del RMS Titanic describen el barco de pasajeros de 2.690 metros de largo como deslizándose por debajo de las olas del océano, como si la embarcación y sus pasajeros se durmieran tranquilamente, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Basándose en años de análisis de los restos del naufragio que encontraron, que encontraron emplearon modelos y simulaciones de inundación de última generación utilizados en la industria naviera moderna. Los expertos pueden pintar un horrible retrato de las últimas horas y minutos del Titanic. La investigación en el barco continuó mientras un equipo de expertos completaba 5 inmersiones tripuladas en el sitio durante un periodo de 8 días. Utilizando equipos de alta tecnología, el equipo capturó metrajes e imágenes de los restos del naufragio que se pueden utilizar para crear modelos 3D para la futura realidad virtual y aumentada. Estos ayudarán a los investigadores a estudiar más a fondo del pasado y el futuro del barco. El Titanic está en descomposición severa causada por la corrosión de la sal y las bacterias que comen metales, dijo Callaghan Oceanic, la compañía que supervisa la expedición. En un anuncio sobre las inmersiones, un sumergible tripulado llegó al fondo del norte del Océano Atlántico en agosto de ese año. Dice. Atlantic Productions está filmando la inmersión del Titanic para el documental especial Misión Titanic que se emitirá a nivel mundial. En el National Geographic, eso estamos hablando, obviamente que es información de hace 4 años, pero lo que les estoy diciendo que aún todavía, más de 100 años después del hundimiento de este barco, se habla de posibles teorías que se las traen, ¿verdad? Hay una teoría sobre este barco que narra un suceso. Yo no sé si decirles cierto o no, lo he escuchado varias veces, se los voy a comentar rápidamente. Se dice que en el barco iban muchos millonarios que estaban en contra de la creación del Banco Mundial. Los que estaban a favor de la creación del Banco Mundial antes de la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, fueron los que murieron en este navío en esa época. Se dice, se dice que los que estaban de acuerdo en la creación de ese banco no quisieron viajar en este artefacto porque supuestamente sabían cuál era su destino, que ya lo tenían más que preparado. ¿Cuál era su destino? Hundirse. Y que con él se hundirían todos los que estaban en contra de la creación del Banco Mundial o de la Reserva Mundial del Dinero. Dicho sea paso, puedo contarles que ese dinero sirvió supuestamente para financiar la Primera Guerra Mundial y parte de las demás.
No sé por qué. La humanidad es tan loca como para financiar guerras en lugar de buscar cómo vivir en paz. Pero esa es una de las teorías inspiradas en el hundimiento de este barquito, ¿verdad? Entonces, como dicen por ahí, oigamos lo que dicen, pero no creamos todo lo que se habla. ¿Por qué? Porque no se sabe, no tenemos pruebas fehacientes de que sea cierto o no. Sin embargo, las teorías están muy fuertes con respecto a ese tema. Ahora, dicen también que hay muchas contradicciones con respecto a los dichos de los que sobrevivieron. Algunos se quedaron callados y otros definitivamente nunca nos van a contar la historia porque fallecieron durante el naufragio. Entonces, hay muchas teorías, muchos cuentos inventados. Lamentablemente, este barco pasó a mejor vida en su primer viaje. Hay otra teoría que nos cuenta de que el Olympic era este y que el Titanic era el Olympic. Les intercambiaron los nombres antes de zarpar el barco para poder cobrar el seguro y así que el barco, el Titanic, se salvara y que estuviera navegando por los mares bajo el nombre del Olympic por muchos años más y que el Olympic sea el que está hundido con el nombre del Titanic. Dicen por ahí que hay una parte del rótulo donde dice Titanic ya hundido en el barco después de muchos años, se le está cayendo la pintura y aparece una O al principio del Olympic. Entonces, qué casualidad, ¿verdad? Todas estas teorías las han ido armando con respecto a este barco durante mucho tiempo. ¿Qué hay de cierto en todo eso? No se sabe, pero a ciencia cierta tenemos que este barco está sumergido en el agua a muchos metros y que jamás pudieron reflotarlo. Reflotarlo significa sacarlo de donde está y llevarlo a la superficie. Cuando estaba un poquito más enterito, pudieron haber hecho algo al respecto, pero como se tardaron tanto en saber y decir si lo iban a hacer o si no lo iban a hacer, si lo iban a preservar como a una reliquia, aparte de que muchas veces los que se han sumergido en el lugar donde está el naufragio se han llevado ciertos recuerditos, incluso del barco. Hay partes del barco en más de algún museo de donde estuvo el barco, tanto en Belfast como en ciertos lugarcitos de por ahí en Estados Unidos. Y lo digo no porque lo esté inventando, sino porque esos museos existen. Incluso hace poquito vi un documental donde aparece el narrador diciendo, aquí estuvo el Titanic mientras estuvieron construyéndolo y esa fue la ruta que salió, que siguió, perdón, desde los astilleros hasta donde lo botaron, o sea, donde lo pusieron en el agua. Todo eso existe y ahí está la documentación y ahí están todos los archivos correspondientes a esto. ¿Cuál fue el error más grave de la construcción de este barco? Se los voy a explicar. Muy fácil. ¿Ven este modelo? Imagínense el de verdad. El peor error que tuvieron fue que esta parte de aquí era muy pequeña. Dicen los entendidos que era muy pequeña con respecto al cuerpo del barco. Y que las hélices también eran grandes, pero que no eran suficientes como para darle potencia de giro a la hora de decir vamos a chocar. Eso se dice también. Sin contar con que los compartimentos de aquí, este barco supuestamente, bueno, no supuestamente, tenía subdivisiones o divisiones dentro de su cuerpo, aquí en el casco por dentro, que evitarían que se sumergiera en caso de que el agua entrara.
Pero ¿cómo fue el problema de que cuando chocó, se quebró? Aquí supuestamente se le hizo un boquete dentro del agua y se fueron llenando los compartimentos. ¿Por qué? Porque los compartimentos no estaban divididos hasta arriba, estaban a media altura. Y esa fue una de las fallas de la construcción de ese barco. Y sin contar con que el sistema de construcción de los barcos antes era por medio de clavos calientes o remaches. Bueno, eran clavos metidos con, a base de golpes calientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al chocar se hizo la fisura y se desprendieron los clavos o los remaches. Porque ahora los barcos tienen el casco soldado, no es remachado ni clavado, como en aquella época. Ese fue uno de los problemas de este barco. Por eso le causó eso el hundimiento. Entonces, para concluir con este asunto del barco, tenemos que decir que también la otra parte del por qué no se salvaron todas las personas fue porque gracias a que quisieron jugar de lujosos, que no pusieron suficientes botes salvavidas. ¿Por qué? Porque en la parte donde va lo que es la primera clase, dijeron, no, eso nos tapa la vista del mar y nos tapa y no vamos a poder ver nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Eliminaron muchos botes salvavidas en lo que era la sección de primera clase y dejaron solo los que estaban en segunda y tercera clase, nada más. Y con eso se la quisieron jugar. Precisamente por eso. Aparte de que obviamente hubo muchos errores a la hora de evacuar el barco. ¿Por qué? Porque se salvaron ciertos personajes que no tenían por qué salvarse. Y dejaron de salvar a señoras y niños que se supone que van primero antes de los hombres. Entonces ahí está el asunto. Hay muchos detalles de ese hundimiento que podemos conversar. Por el momento lo vamos a dejar por ahí y me gustaría que me digan si les gustó el contenido. Yo sé que tal vez me fui por todos lados, como se dice popularmente, pero al final de cuentas hablamos del Titanic como una novedad en el canal, digámoslo así. Gracias por escucharme, gracias por tu paciencia. Suscríbete, dame un like, comenta si te gustó el contenido. Si es así, pues seguiremos hablando no solo de la historia de la literatura y todo eso, sino también de la historia de ciertos métodos de transporte que han sido famosos. Claro que tengo la ventajita de tener este juguetito aquí para explicarles y que tengan más ideas de cómo fue el barco en sí. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches y nos veremos hasta mañana. Este es ahora sí nuestro último video de esta jornada.